Muy bien, José Manuel, 7 de la mañana, 16 minutos. Saludamos al ex senador Gustavo Bolívar. Bienvenido a RCN Radio, ex senador Bolívar. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a ustedes y a los oyentes. Bueno, tenemos el reporte de las marchas de ayer. Lo que dan cuenta los reportes oficiales son 80 movilizaciones en todo el territorio nacional y 20.000 personas marcharon en Bogotá. Para ustedes es significativo esto que sucedió ayer? Sí, mucho porque, y es un fenómeno, realmente porque yo personalmente hace 3, 4 días cuando estábamos pues en medio del ojo del huracán por las declaraciones de Armando Benedetti, no daba un peso por esta marcha, pero este pueblo es bastante impredecible. Yo lo que siento es que la gente ante la inminencia de repente de una salida de Gustavo Petro del poder se une y se crece, como diciendo, no podemos permitir que a Gustavo Petro lo saquen del poder, porque, digamos, estos sectores alternativos son conscientes de que es casi que una única oportunidad que tenemos de gobernar y que si este gobierno sale mal, en 2026 no vamos a volver. Y seguramente la derecha se monta como siempre lo ha hecho, por hegemonías completas de décadas. Entonces yo creo que la gente cerró filas para darle un mensaje al gobierno y es, si tiene nuestro respaldo, aquí estamos defendiendo más que el gobierno una causa, una posibilidad de que Colombia cambie. Y yo creo que aparte de acompañarlo, también le dan ese mensaje, es adelante a gobernar digamos, no se detenga más, porque la verdad el gobierno ha estado muy frenado, primero por las reformas, segundo por los escándalos, eh, también el Plan Nacional de Desarrollo, pues por los tiempos que se manejan en la Constitución son bastante particulares porque hace que un gobierno pierda casi un año de gobierno. Es Claro. aprobado casi hace poquito. Entonces, pero sí, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo no me esperaba tanta gente, la verdad. Gustavo, hace unos días conversábamos para Noticias RCN y después de la entrevista yo reconocí públicamente en usted un tono sereno, un tono pragmático, un tono incluso capaz de reconocer errores y equivocaciones que han tenido ustedes en estos 10 meses de gobierno. Y por eso, con esa misma serenidad, le quiero preguntar si le parece bien lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro en relación con los medios de comunicación, porque una cosa es estar en desacuerdo con algún enfoque de un medio y manifestarlo y dar argumentos, y otra cosa es señalarlos y estigmatizarlos. Y uno ayer en ese discurso sintió lo segundo, lamentablemente. ¿Qué piensa usted de esas referencias y de esas alusiones de Gustavo Petro a los comunicadores y a los medios? Bueno, mira, es un tema para mí es bastante espinoso y difícil porque pues yo estoy acompañando al presidente Petro. Yo haría un poquito de historia de cuál ha sido el comportamiento de los medios con Gustavo Petro, de algunos medios, realmente, porque hay unos que no la toman con esa hazaña. De repente hay medios donde uno siente que hay una agenda y es esa de atacar, atacar, atacar diariamente al presidente. Y yo en su desespero, pues noto que ese tono es parte del acorralamiento que él siente de un sector de la prensa que no ha sido objetivo. Entonces, desde ningún punto de vista voy a disculpar el que uno nombre un medio. Yo también dije algo similar ayer, pero es que uno no, digamos, el error está en nombrar el medio. Yo dije, hay un sector de la prensa ideologizado y eso se nota, digamos, cuando uno escucha las emisoras en la mañana o cuando ve algunos revistas o periódicos, se nota que hay gente que tiene puesta la camiseta de la oposición y el periodista tiene una misión frente a la gente que es la objetividad. Cuando el periodista, digamos, si hay un espacio de opinión, me parece como la columna, por ejemplo, que es un espacio de opinión para que el periodista esgrima todo lo que tiene en su cabeza y su ideología, se llama espacio de opinión, pero cuando hay espacios de información, ahí es donde el periodista falla, porque no diferencia entre opinar e informar. Y la información constitucionalmente tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva, bueno, todas las cosas que nosotros ya sabemos, los que hemos estudiado algo de periodismo.
pero ahí es donde lo siento él acorralado y bueno, para mí digamos, no fue sano nombrar un medio. Uno puede decir hay un sector de la prensa tal cosa, algo, pero no fue sano nombrar un medio. Ahora, para seguir en la línea de lo que le plantea José Manuel, mire usted hasta dónde cala un discurso de esos, un señalamiento de esos, en una pancarta que vimos ayer en la carrera séptima, una pancarta que creo que usted la ha visto también en redes sociales, y es donde ya empieza uno a preocuparse que le llega a la gente ese discurso, esa manera en la que el presidente se expresa de los medios de comunicación. Voy a leer textualmente esto. Estaba en una pancarta ayer: los medios de comunicación, Caracol Televisión, RCN, W Radio, Caracol Radio, Red Más y Semana, los trabajadores no conocíamos el poder silencioso, destructor, impredecible, perverso y satánico de los medios de comunicación. Hacer sentir y creer a la clase trabajadora que es mejor ser un esclavo que un trabajador digno, eso solo lo hace Satanás y nosotros indefensos ante tanto atropello. Lo que digo yo es, él debería, el presidente, ¿no?, bajarle un poco el tono, el nivel, porque mire dónde terminamos, en pancartas como estas en la marcha. Sí, pero fíjese que esa pancarta, bueno, que no sé quién la hace realmente, se da antes del discurso de Gustavo Petro, porque la gente también tiene su percepción del papel que juegan los medios. Entonces yo lo que sí creo es que deberíamos, y esto obviamente incluye el gobierno, aunque yo no soy del gobierno, pero sí urgente sentarse con los medios. Yo creo que aquí tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y los medios, eh, porque yo no dudo de que aquí existe la libertad de expresión, pero también esa libertad de expresión se está extralimitando de lado y lado. Entonces yo creo que hace falta un acuerdo. Venga, sentémonos. Nadie le está diciendo, aquí nunca ha habido, digamos, un comunicado de la presidencia pidiéndole a un medio que se calle o se silencie o no diga una cosa o no diga la otra. Pero cuando aparece el fake news y el ataque por per se y ensañado, porque es que a veces uno abre una pantalla de algún medio y hay 40 noticias, en serio, no estoy exagerando la cantidad, todas contra Gustavo Petro, uno dice aquí se perdió la objetividad, porque no se está escuchando la otra versión, se nota la hazaña. Entonces yo pienso que ese acuerdo es urgente. Yo llamaría a un acuerdo entre los medios y el gobierno de respeto mutuo, no metiéndonos en el contenido, porque eso sí ya entraría ahí a jugar la censura. Pero yo pienso que sí hace falta ese acuerdo, yo incluso debería promoverlo y próximamente que hablaré con el presidente pondré ese tema en la agenda con toda seguridad. Pero es un acuerdo que per se podría significar, digamos, una limitación a la libertad de expresión. Pongamos esto con ejemplos para que se entienda mejor. Un acuerdo de respeto, ¿no? Un acuerdo de respeto mutuo, no con el Claro, contenido, ojo que yo lo acabo de decir, sin tocar qué tenga que decir cada periodista, porque ahí sí ya entra la censura. Sino, claro, pero venga, vamos a poner unas líneas rojas de lado y lado, o sea, no puede el gobierno nombrar un medio, no pueden los medios tampoco darle cabida. Es que mire, hay medios que no han sacado noticias sin consultarla con el afectado. Yo me acuerdo mucho cuando alguien dijo en un tuit de la oposición, Francia tiene una casa de 3.500 millones y ese fue el titular de ese medio. Francia tiene una casa, entonces me llama Bolívar, ¿yo dónde voy a sacar para una casa de 3? Porque no me preguntaron, me dice ella. Ese es el acuerdo que uno tiene que llegar. Venga, medios. Sí, si le llegó una denuncia, lo primario, consulten con la persona afectada. Ah, no contestó, entonces ya uno ya como hacen muchos periodistas. Bueno, este medio quiso consultar la versión de fulano y no me contestó. Eso ya es distinto, pero lanzan la noticia, dejan la sombra y ya cuando viene la rectificación es por allá chiquito abajo y ya no es en el titular en el que lo daron a uno. Entonces, ese es el acuerdo al que yo le digo a sí. usted que deberíamos llegar nosotros. Ahora, con ejemplos, como decía hace unos instantes, se entiende más el asunto. Según esa propuesta suya, ¿cómo se podría manejar entonces el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti cuando son acusaciones que no vienen de afuera? Es que ni siquiera esto es el uribismo o la oposición, es que esto lo reventó Armando Benedetti o Laura Sarabia, en fin, dos personas íntimamente cercanas al presidente de la República. Entonces, un medio de comunicación que debería ser en consecuencia según ese acuerdo suyo. No lo puedo sacar hasta que el señor presidente no se pronuncie, o cómo, no, los periodistas hacemos nuestro trabajo. En ese punto, nada que hacer. O sea, yo en ese punto, no, digamos, no me refiero a ese punto porque
es una, digamos, incluso creo que esos audios los manda el mismo afectado, o sea, es una cosa muy distinta, ¿cierto? Porque no es un error de la prensa y no es una cosa que pasó dentro del gobierno pasó eso. Entonces, digamos que yo excluiría ese punto porque a todas luces eso no es un gol de la prensa, sino un autogol, digamos, de este lado, porque pues fue un suceso innegable donde el mismo protagonista está hablando. Eso es muy diferente. Vlado, lo escucha Gustavo Bolívar. Gustavo, buenos días. Yo tengo una inquietud y es que cuando en algunos momentos, inclusive sin que trabajáramos hombro a hombro, pero coincidíamos en unos puntos, usted y yo y Petro, y digo yo aisladamente, cada uno por su lado, sin, ¿no? Sí, una Y misma lucha, pero con diferentes métodos. desde diferentes tribunas, etcétera, pero Sí. teníamos una posición sobre el presidente del momento que era Uribe, y en esa época nunca se habló de hacer un acuerdo con los medios, nunca los medios que criticaban al presidente Uribe, nunca hubo casos concretos en que el presidente Uribe se refirió a algunos periodistas y esas cosas. Pero en ese momento nadie de los por decirlo así, entre comillas, lo repito, de nuestro lado decía, es que la prensa arrodillada, es que la prensa vendida, porque le estábamos haciendo todos oposición al presidente Uribe. Pero ahora que se le hace oposición al presidente Petro, entonces se pide milimetría, se pide una verificación como de Scotland Yard, se pide una cantidad de cosas de una precisión y una cosa que cuando estábamos en la oposición, yo sigo en la oposición, usted pasó al gobierno, ahora salió del gobierno. Yo sigo en la oposición porque yo le hago por lo general fiscalización al que llegue al Palacio de Nariño, independientemente del color. Pero cuando la prensa, y todo esto va para decir, cuando la prensa es favorable a nuestros pensamientos, entonces está bien, pero cuando es contraria a nuestros pensamientos, está mal. ¿Por qué ese rigor no se manejaba ni se exigía cuando el presidente era Uribe o cuando era Santos o cuando era Duque siquiera? Pero ahora que es Petro, entonces sí se piden una cantidad de cosas que no se exigían. ¿No le parece que eso es muy subjetivo? Bueno, primero, Vlado, y buenos días. Yo tengo que aclarar que esto es algo que me ocurre a mí acá ahora, esto no es una posición del gobierno, o sea, no es el gobierno el que está pidiendo, venga, hagamos un acuerdo. Yo, de mi formación periodística, creo que hace falta mucha ética en el periodismo, y usted lo sabe, no vamos a dar nombres porque de eso se trata, ni a estigmatizar, pero sí hace falta mucha ética en el periodismo. Entonces yo, digamos que quiero primero que todo aclarar que eso es algo que me ocurre en este momento, incluso no lo pensé anoche ni hoy, sino ante una pregunta de José Manuel. Pero lo de la época, pues sí, es una cosa que uno en el momento decía, y eso era un voz popular en otro, bueno, en Colombia sí hay libertad de expresión y la ha habido y la seguirá habiendo, porque aquí, digamos, ningún gobierno ha llegado a censurar a nadie, pero lo que pasa es que hay que mirar las épocas y mirar también cuántos periodistas han matado durante este gobierno o cuántos han matado durante aquel. Porque sí, le decían a uno, no, aquí sí hay libertad de expresión, solo hay un detallito pequeño, y es que, pues, si uno dice muchas cosas, lo matan. Y pues ahí la muestra es que yo no sé cuántos periodistas en Colombia tengan esquema de protección, y yo creo que son muchos, no sé la cantidad, tocaría averiguar, pero en Colombia sí hay libertad de expresión, pero qué linda la libertad de expresión. El periodista tiene que andar con una camioneta blindada y unas escoltas. Eso no es libertad de expresión. Pero bueno, hay que avanzar hacia allá, es lo que yo me refiero. Hay que avanzar hacia una libertad de expresión total, pero las reglas no las ponemos ni siquiera en un acuerdo. Borremos ya el tema del acuerdo. Están escritas las reglas. Las reglas, primero es una autorregulación, porque es lo primero que le enseñan a uno. Autorregúlese, porque hay periodistas que sí hacen la tarea. A mí, por ejemplo, a veces me llaman, oiga, ¿verdad, Bolívar, que usted tal cosa? Digo, no, o sí, dependiendo de lo que sea. O hay veces no contesto, entonces ahí aparece, no contestó.
Pero es que aquí Ya. a veces primero lo crucifican a uno y después lo llaman. ¿Ya para qué? Si el mal está hecho y Sí. ustedes saben cómo unas estigmatizaciones en este país. Pero, don Gustavo Bolívar, mire, el asunto es muy simple. A mí, y no suelo preguntar a título personal, pero es que lo que me sorprende es la gran ignorancia que hay sobre el tema. Las cosas con el periodismo en las democracias funcionan de la siguiente manera y es elemental. Claro que hay periodistas malos, claro que hay periodistas irresponsables y hay periodistas mentirosos, pero entonces, si un periodista da una información imprecisa o falsa, calumniosa, injuriosa, lo que usted quiera, pues hay unos mecanismos para corregir eso. El primero es pedir una rectificación, el segundo es meterle una acción de tutela. Y entonces le toca rectificar, que es la mayor vergüenza por la que puede pasar un periodista, le toca rectificar y por supuesto el agraviado pues queda bien. Esa es la fórmula y eso está inventado hace muchos años en Estados Unidos y en Inglaterra y en las democracias. La fórmula no es, y ahora sí le voy a hacer la pregunta, que el presidente diga, es que la prensa racista, además con unas generalizaciones que sí son mentirosas. ¿A usted no le parece que lo que pasa es que no están entendiendo cómo funciona el sistema dentro de la democracia y que más bien deberían adecuarse a eso? Y si alguien da informaciones falsas con respecto al gobierno, pues que le pidan rectificación o una acción de tutela y lo hagan echar para atrás y se acabó, de manera que el público entienda que ahí hay unos periodistas que son unos farsantes. ¿No cree que lo que pasa es que no están entendiendo el sistema desde el gobierno? Sí, yo siento que usted en parte tiene razón. O sea, es más, todos ustedes tienen razón. El problema es que cuando viene la rectificación la ponen en la última página con la letra chiquita, pero cuando viene la acusación la ponen en primera página con el escándalo completo y ya después usted borra esa mancha. ¿Cuánto se demora usted borrando esa mancha? Entonces, Sí, pero esas son las cosas que yo digo de la autorregulación o de la ética. Bueno, yo le hice un escándalo a esa persona, la destruí moralmente con una mentira. Voy a poner un titular, no, las certificaciones acá son una cosita por allá chiquitita, a mí me ha pasado varias veces y a muchos. Eso pero, no es excusa, mira, pero yo en conclusión, yo lo que siento es que uno no, antier leí no sé quién será esa frase, pero dice, no, nunca se meta con un periodista, punto, es que no hay que meterse con un periodista, en todos los sentidos, en todos los ámbitos o con un medio, tiene uno las de perder, porque la libertad de expresión uno siempre dice que es la base fundamental, pero es una de las bases fundamentales de la democracia, es de repente para mí la más importante. Entonces, listo, yo creo que esto lo que pasa es que nos toca es hacer un antes y un después. Yo no sé si al presidente, no quiero que esto sea un titular, no sé si al presidente le toque ofrecer unas disculpas en este caso. ya. Ya eso lo tendrán que decidir, eso ya en casa de Nariño, como les digo, yo no pertenezco al gobierno, pero en mi caso lo haría. Si yo, porque cuando hay una polarización, cuando hay los ánimos caldeados, cuando uno se siente acorralado, a uno le puede zafar algo. Eso es muy natural también del hombre. Pero también uno puede saber cuándo se extralimitó y ofrecer una disculpa. No sé si el presidente lo hará. Sí. Eso ya les Don corresponde a Gustavo, ellos. pero está bien que usted admita que tenemos razón en las preguntas, pero es que mire, hay cosas que está diciendo usted que tampoco son ciertas. Usted, por ejemplo, dice que la rectificación se hace en la página 24. No es verdad. Usted sabe muy bien que una acción de tutela lo obligaría a uno como periodista a hacer la rectificación en el mismo lugar, con la misma duración y en unos términos muy claros. Eso no es verdad. Y eso de que digan que meterse con un periodista que no se debe hacer, pues tampoco es verdad. Le pongo un caso concreto. En Estados Unidos, la Fox, la cadena más vista, echó al periodista más popular, el señor Tucker Carlson, porque una empresa, la que había calumniado al señor Carlson, le hizo pagar a la Fox $800 millones. De manera que lo que está diciendo usted, y seguramente lo dice con buena intención, tampoco es verdad. Entonces, yo insisto, ¿no será que es que allá no tienen ni idea de cómo funciona la prensa y deberían en el gobierno darse cuenta? No, pero un momento, yo sí tengo, no uno, muchos casos de rectificaciones que no corresponden a la magnitud de la noticia, cuando fue falso, cuando fue un fake news. Uf, pero cantidades. Eso, cuando uno no quiere rectificar o lo hace de mala gana, también a mí me han hecho rectificar algunos tweets. Entonces, o uno tiene la buena fe y dice, fulano de tal no es como yo lo dije tal, o por allá o lo pone en un tweet que lo hace desaparecer al momento, o lo tapa con otros 20 tweets, diciendo, es posible que no sé qué, y uno le da esguinces al asunto. Eso pasa mucho y en la prensa también pasa. Yo he visto rectificaciones muy pequeñas, muy allá abajo,
que no corresponden a la acusación que se hizo en primera plana. Eso sí, no, yo no estoy mintiendo en eso, pues no tengo aquí computador porque yo esos casos los colecciono también a veces. Pero mira, el debate es muy sano. Yo siento que este es un debate necesario además y urgente. Sano, necesario y urgente, porque pues lo mejor que puede pasar ya es que el gobierno, y eso ya en eso estamos, se dedique a gobernar y la prensa a informar, y punto. Cada uno Sí, verá cómo lo de hace. acuerdo, de acuerdo. En Gustavo, el presidente, para cambiar de tema, para salirnos un poco del tema de medios de comunicación, el presidente ha venido esbozando en las últimas semanas y específicamente en las últimas horas una teoría de golpe blando en su contra. ¿Para usted sí hay un golpe blando en marcha? Para mí sí, yo sí uno lo siente. Cuando el mismo fiscal llama a la desobediencia a los militares, es muy peligroso. Y es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre muy poderoso que tiene su autonomía y que se ha politizado la fiscalía. Cuando uno ve el ataque a cada reforma, es que no hay una sola reforma en que uno diga, bueno, esta reforma sí tiene algo, apoyo de algún sector de la prensa, no, todo en coro, la van tumbando una tras otra las reformas, que uno tiene, pues obviamente eso dentro de la libertad de expresión, pues es claro que uno tiene derecho a apoyar o no a alguna cosa, pero hay medios que tienen intereses en las reformas, que no pasen, porque sus dueños pues tienen negocios relacionados con lo que se está cambiando, reformando, etcétera. Uno nota las intenciones y eso obviamente pues no son claras y evidentes, pues porque seguramente se actuaría de otra manera, pero sí hay un coro ahí de lo que nosotros llamamos el establecimiento para ir acorralando al presidente, empujándolo y no dejarlo gobernar. Eso, pues yo sí lo siento, tengo que decirlo. Y lo que está haciendo el presidente, no solamente en el tema del golpe blando, lo que está haciendo el presidente en el manejo que le dio al tema de Armando Benedetti, al tema de Laura Sarabia, la propia advertencia que ha hecho ayer, porque esa es otra parte que tenemos que analizar y lo vamos a tocar aquí en la mesa de trabajo de RCN Radio, donde le dice a los ministros, ministro que no haga caso se va. ¿Usted cree que ese manejo ha sido adecuado? Bueno, mire, en el tema de Armando Benedetti, hay varias cosas. La primera, a todas luces, por las informaciones que he recibido, porque como les digo, no estuve cerca del episodio, solo que he leído, bueno, obviamente he mantenido un contacto con gente ahí adentro, es que aquí hubo un chantaje y el presidente dice a mí nadie me chantajea. Y en otro gobierno, créanme, porque eso se ha visto, o en otra época, venga, este tipo está haciendo mucha bulla, está amenazando, que pregúntele qué quiere y tómelo. Pero yo siento que el presidente tenía que dejar una línea marcada entre una cosa, pues obviamente cuando uno gana la presidencia y hay una cantidad de personas que han servido, pues lo más natural es que las personas entren al gobierno. Pero aquí parece que el chantaje era más grande el presidente quería marcar esa línea de que a mí no me viene a chantajear nadie porque esa es parte de su personalidad. Si él hubiera tenido algo que deber, pues seguramente detienen a Armando, venga, ¿qué necesita? Siéntese, hablemos, tranquilo, tranquilícese y tal, y lo callan. Pero yo siento que aquí fue un episodio de digamos, el presidente necesitaba dejar claro que nadie lo puede venir a chantajear, sobre todo cuando uno tiene el clarísimo el accionar que ha tenido y su manera de actuar. Entonces, cuando aparecen los audios, pues obviamente nada que hacer, son contundentes, hay unas acusaciones muy graves de una persona que reconoce estar en estado de embriaguez y de ira. Eso no lo descalifica, obviamente, pero ya tiene que entrar Armando Benedetti a probar que esas gravísimas acusaciones, que son muy graves, pues son ciertas, con pruebas. O sea, quién dio ese dinero, a quién se lo entregaron, cuál es la procedencia de ese dinero. Después se empieza a contradecir en la entrevista con Semana, le preguntan, ¿y usted vio la plata? No, yo nunca la vi. Entonces, ¿cómo sabe que son 15,000? ¿A quién se la dieron? No sé, yo los mandaba para allá. Pero después un señor me pidió el teléfono del gerente y no se lo quise dar. Entonces no se sabe a quién se le entregó la plata, si es verdad que existió, porque 15,000 millones se tienen que notar, es demasiado dinero, como para que Sí. entren a una campaña y nadie sepa.
Ah, Entonces, digamos, hay unas acusaciones graves, no le voy a quitar, no le voy a restar gravedad, pero aquí empieza, digamos, ya, y ojalá sea muy rápido, la fiscalía o el medio, la jurisdicción competente a investigar urgentemente qué pasó con esa acusación. ahora le pregunto, y específicamente en el tema de Laura Sarabia, el cargo de Laura Sarabia, que era jefe de gabinete, y usted por esa cercanía que tiene con el presidente Gustavo Petro, por todo lo que nos está expresando en esta entrevista, por la posibilidad de hablarle al oído y que sea escuchado, ¿a usted le interesaría ser el nuevo jefe de gabinete de la presidencia de la República? Sí, ayer un medio me tituló mal porque me hicieron la misma pregunta y yo le dije que sí, pero que yo no puedo porque yo tengo una inhabilidad de 1 año para ejercer cargos públicos. Hasta enero yo no podría entrar al gobierno si es que el gobierno quisiera tenerme ahí, pero yo ahorita no podría. Pues sí, claro, ¿quién no va a querer estar ahí en el centro del poder y ayudando al gobierno y teniendo una voz crítica? Porque yo quiero decirles que, y algún día el presidente lo podrá contar, yo soy muy crítico, yo no soy un comité de aplauso, yo siempre le estoy diciendo, presidente, mire esto, presidente, vea lo otro, cuidado con esto, Claro, pero porque pues entonces, los amigos, los buenos amigos estamos para eso, porque pues obviamente una persona que está bajo juego permanente, entonces tiene 4 expresidentes atacándolo todos los días, Gaviria, Pastrana, Uribe, y el que menos lo ataca es Uribe, Duque, y tiene 4 nietos de expresidentes atacándolo todos los días, el nieto de Guillermo León Valencia, el nieto de Laureano Gómez, el nieto de Turba y el nieto de, bueno, me olvidó el otro, y tiene una oposición que se ha trivializado, entonces, no, que es que el presidente pidió, aparece un titular, ¿ya? Que es que pidió un poco de cosas para ir a Sucre, pidió un caldo de pollo y un aire acondicionado, o el plumón tenía plumas y todas esas cosas, que sí, son cosas odiosas porque nosotros no llegamos a eso, pero digamos hay titulares más importantes, entonces todo el día él siente ese ataque, todo el día después aparecen los militares que hay que tumbarlo, y después aparece el Congreso lento y sus reformas no avanzan. Entonces, pero entonces, un hombre Gustavo, bajo esa presión fue pucha, muy difícil claro, pero gobernar entonces, así. Entonces, para claridad de los oyentes, ¿sí le interesaría ser jefe de gabinete a partir de enero próximo, que queda habilitado para hacerlo? Y eso lo dejaría por fuera entonces de la contienda electoral en Bogotá. Ya no sería candidato y esperaría que llegue la posibilidad en enero de entrar al gobierno. pero no sé en qué cargo, yo no, o sea, yo no tengo, pues, porque quiero que eso quede claro, porque seguramente aparece otra noticia. Es que ayer fue la misma entrevista. ¿Le gustaría? Le dije, pues sí, a cualquiera nos gustaría estar ahí. Pero entonces ya salió, Gustavo Bolívar quiere ser el jefe de gabinete. No, yo no sé, yo me voy a donde me ponga el presidente si me quiere poner, porque él también a veces le gustaría que uno estuviera así desde afuera mirando las cosas y aconsejando o opinando, pero no sé si que él quisiera que yo entrara al gobierno, tiene que ser a partir de enero. Y candidato a Bogotá, a la alcaldía de Bogotá, por ahora entonces descartado. Yo tenía hoy un plazo para decidirlo, pero pues el mismo pacto histórico me concedió unos días más porque yo no me he encontrado con el presidente, yo estoy en otro lado. Y ese encuentro se va a dar este martes. Pues inicialmente ya me dijo que hablara con Carlos Ramón, que es el que está manejando la agenda provisionalmente, el director del DAPRE, y hablé con Carlos Ramón y me dijo que ya me mandaba la hora. Entonces, cuando yo sepa Muy bien. el día de la cita, la hora, y salga de esa reunión, yo creo que de ahí salgo con un sí o un no con el tema de la alcaldía. Muy bien. La última pregunta la tiene Rafael Nieto Loaiza. ¿Lo escucha Gustavo Bolívar, Rafael? Gustavo, usted decía ayer en una entrevista aquí, lo repitió en otros medios, que no veía cómo podían haber entrado 15.000 millones de pesos a la campaña. Hoy lo reitera y dice que es demasiada plata y que eso no se vio. Pero también dijo que muchos de ustedes habían asumido gastos en ese ejercicio de la campaña, que han tenido que asumirlos como parte del esfuerzo que tenían que hacer para sacar adelante la candidatura de Gustavo Petro. ¿Usted puede profundizar sobre esos gastos que dicen que asumieron distintos dirigentes políticos de manera personal en relación con la campaña, por favor? Sí, mire, yo lo dije claro y lo repito acá. Yo dije, a veces llegaba uno a una reunión y no había
para unos refrigerios y uno se metía la mano en el bolsillo porque uno ve la gente trabajando, recogiendo firmas, lo que sea. Y eso son cosas que no solamente hice yo, sino que yo vi que lo hacía mucha gente en los territorios, que sacaban para una pancarta de su sueldo. Decían, vea, compré esa pancarta porque no me llegó publicidad, etcétera. Ese tipo de gastos. Yo no estoy hablando aquí de que yo puse pues 50, 100 millones o no sé cuánto para gastos, no. Eran cosas sobre la marcha que uno voluntariamente, pues al ver que la gente tiene sed, pues yo le mando por unas aguas. Pues obviamente uno cómo va a hacer una cosa que contraria. Pero yo no estoy hablando de gastos significativos, pero si usted suma, y eso sí, perdóneme, pero no hay campaña donde no suceda esto. En todas las ciudades siempre hay el samaritano o algo que, o en su casa da el refrigerio, yo presto la casa y entonces le ofrece 30 sándwiches a las personas que llegaron. Esto nunca se cuantifica en las campañas. Si se cuantificara, pues me imagino, yo no sé a dónde llegarían los topes, porque es muchísima gente. Imagínate que en una campaña de estas, en 1000 municipios, en cada municipio siempre aparece un redentor ahí sacando para los gastos chiquitos de las campañas, que eso pues es también imposible de contabilizar, porque son gastos que se hacen de bolsillo en un momento de una reunión, de una marcha, bueno, no sé. Muy bien. Le agradecemos a Gustavo Bolívar, ex senador del Pacto Histórico, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en RCN Radio. Doctor Bolívar, mucha suerte en lo que viene. Seguimos en contacto, atentos a su decisión en las próximas horas, en los próximos días sobre su candidatura. Ahora sí, del martes no debería pasar. Yo también estoy aburrido con el tema. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le queda hablado después de escuchar al ex senador Bolívar? Que le hace falta gente como Bolívar a Petro en el Palacio, porque me parece, es un tipo aterrizado, es un tipo que habla sin radicalismos, a pesar de que hay gente que lo ve a él como el jefe de la primera línea, porque de hecho fue una vaqui para conseguir plata para los manifestantes en las manifestaciones del paro nacional. Pero más allá de eso, uno lo oye y lo oye con cierto nivel de autocrítica, diciendo que si de él dependiera, él pediría, se excusaría por algunas de las cosas que dijo ayer el presidente. Me pareció sensato, ¿sabe? Y yo creo que eso le hace muchísima falta al gobierno en este momento para tratar de llevar adelante sus expresiones, así sean de malestar, pero es que hay maneras de decir las cosas.